Muy bien, buenos días. Veamos aquí entonces, vamos a presentar un tema bastante interesante. El día de hoy me voy a presentar, soy la periodista Carla Lavado, noticias a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de un contexto histórico de América Latina y por ende vamos a conocer parte de ello. En este caso vemos la capacidad de participación, ¿no? La capacidad de participación. Veamos, por ejemplo, cuando la prensa sirve a la discusión abierta y de calidad. Se constituye en una de las muchas instituciones que pueden contribuir a mejorar y garantizar las libertades de que se expresen las personas y fortalecer su capacidad de participación e impactar en la política pública. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, todos tenemos libertad a expresión, a poder manifestar, digamos, alguna dificultad que podamos tener, ¿no? Por ende, también vamos a ver algunos factores, ¿no? En la época colonial, dice aquí, bueno, ¿cuál era, digamos, la parte más interesante, ¿no? ¿Quiénes fueron los medios que salieron a la vista? Los que nos informaron por primera vez. ¿Cómo fueron esas, digamos, esas épocas en las que nosotros podíamos enterarnos, ¿no? De los acontecimientos recientes. En la época colonial, el periódico no se utilizaba como hoy, por supuesto. Recordemos también que eran diarios, ¿no? Diarios, que también eran llamados los semanales. Eran textos muy largos, ¿no? Prácticamente no habían imágenes, ¿no? Cuestiones que hoy se han transformado. El periódico, como se ve aquí, en la época colonial, el periódico no se utilizaba como hoy, por supuesto. Las hojas volantes, que ya habían aparecido en Europa en el siglo XV, poseían un lenguaje periodístico simple, ¿no? Pero sí objetivo a comparación de la actualidad, ¿no? Que no se ve tanto la objetividad y la versatilidad. Y de carácter informativo, me dicen, ¿no? Por supuesto que nos enterábamos de todo lo que se podía manifestar de aquellos tiempos, porque allí es donde nacían, ¿no? Estas dichas informaciones. Estos papeles, dice, sueltos de carácter informativo originarios de Europa, comenzaron a surgir en la Nueva España en el año 1541. No era posible ofrecer interpretaciones o dar comentarios, debido a que tenía que ser aprobada por parte de la corona española, tenía que tener la aprobación de la corona española y la iglesia, o sea, no había libertad de expresión o libertad de información. Se tenía que pedir la autorización, ¿no? Porque si no, no se soltaba dicha información. Y estábamos, digamos, con ese dilema, ¿no? En aquellos tiempos. El periodismo hispanoamericano fue una derivación del periodismo español. Pues dicho de paso, es uno de los comienzos del periodismo hispanoamericano, fue una derivación del periodismo español, ¿no? Eh, en algunos momentos presenta un estado más avanzado que el de Madrid, por supuesto, de aquellas épocas, ¿no? La primera imprenta fue en la Nueva España en el año 1539, como lo dice acá en el panel. Las imprentas se instalan en las ciudades de América Latina. Luego, los 2 años más tarde, aparece la primera hoja volante, ¿no? Como lo estamos aquí manifestando. Vamos con el siguiente panel, el periodismo de Latinoamérica, dice. En Latinoamérica, ¿cómo es que, qué tipo de relación tuvo el periodismo en Latinoamérica? Esta relación resalta el acontecimiento más remoto de la información impresa en América, ¿no? Bueno, ¿qué sería ahora, pues, sin estos medios? ¿Cómo estaríamos informados? ¿No? No habría algún tipo de información nacional ni siquiera internacional, ¿no? Pero aquí podemos ver, otras empresas también siguieron a esta hoja volante en España. Al poco tiempo siguió Lima, la capital del Perú. El verdadero primer antecedente del periódico lo encontramos en 1620, ¿no?
Y acá, en el año 1743, aparece la Gaceta de Lima. Qué importante es porque apareció el 1 de diciembre de 1743. Su permanencia fue hasta 1767. Su presencia suscitó dudas desde el inicio de su circulación. Fue el primer periódico de Lima. Y es más, vamos a ver en el siguiente panel una información muy detallada del año 1790, donde aparece en Perú, así es como escuchamos, en Perú, el Diario de Lima, fundado por Jaime Bauzate y Mesa, periodista. ¿Cuándo fue o cuándo apareció en Perú el Diario de Lima? ¿Por quién fue fundado? ¿No? Aquí lo tenemos, en el año 1790 por Jaime Bauzate y Mesa. Un 1 de octubre de 1790, lo vuelvo a mencionar, fue el primer periódico peruano de gran importancia que apareció regularmente publicado por Jaime Bauzate y Mesa. Muy interesante, ¿no? Sentido, el 1 de octubre se celebra en el Perú el Día del Periodista. El Día de todos nuestros colegas se celebra el 1 de octubre, ¿no? Que es referentemente al Día del Periodista. La fecha tiene su origen en la publicidad del primer periódico del país, obra de Jaime Bauzate y Mesa. Gran e importante información del año 1790, por supuesto, ¿no? Fue exitoso, por supuesto, una de sus publicaciones de ese año, ¿no? Solía tener 4 páginas, en algunos casos 8, por supuesto. Al inicio, la tarifa para suscribirse era de 15 pesos. Estamos hablando de los años 90, ¿no? De 1790. El repartidor entregaba el periódico en la casa de sus lectores a partir de las 9 de la mañana. Pero también podía ser comprado en librerías, ¿no? De Lima y Callao o Cusco, porque también podría haberse comprado en provincia, ¿no? Como en Ica, Ayacucho, Moquegua, Pasca, Tacna, Trujillo e incluso en el Alto Perú, ¿no? ¿Hasta dónde llegó? Mira cómo rompió fronteras estos medios, ¿no? De aquí, ¿de quién? De nuestro fundador, por supuesto, Jaime Bauzate y Mesa. En 1790 aparece en Perú el Diario de Lima, como lo hemos dicho, ¿no? Llegaba hasta Bolivia, por supuesto, no solamente era nacional, sino también se convirtió en internacional. Y en este caso, con un día de retraso, por supuesto, porque no llegaba, digamos, digamos que no era tan pronta la llegada, ¿no? Demoraba sí, pero llegaba la información. Los contenidos eran variados, por supuesto, informaciones locales, anuncios, entradas y salidas de barcos, resultados de lotería, datos de intereses e historias sobre ciencia, arte, manufactura, cálculo e invento, de todo tipo de información. Y en cuanto a las conclusiones, dice en unos países de América Latina la libertad de prensa sigue siendo un tema sensible. La libertad de prensa varía según los países, su historia y la situación política. A veces esta libertad queda por conquistar. Pero, ¿qué papel desempeña la prensa en estos países? Exactamente, ¿qué papel? Los casos de Cuba y de México. Allí los medios de comunicación tienen un poder limitado y la profesión de periodista es algo muy delicado. Los periodistas somos los que arriesgamos nuestra vida, ¿no? Los que salimos al campo, a la calle a buscar una noticia. Y por supuesto que es para que el Perú y el mundo nacional e internacional se mantenga informado y no sea engañado. No todos los periodistas trabajan con objetividad, no todos los periodistas trabajan con la verdad, por supuesto, ni con la versatilidad, como los debe de caracterizar, porque la ética es lo más importante para el periodista, para esta carrera que se demuestra sobre todo la ayuda y la supervivencia en todo el Perú y en todo el mundo. La libertad de expresión en el Perú. La libertad de expresión en el Perú es un derecho, por supuesto, reconocido por la Constitución, ¿no? Claro que lo tenemos en nuestra Constitución, así como por los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 19, ¿no? Como lo estamos viendo, quiero agradecer sobre todo y también dar un pequeño paréntesis en cuanto a lo que es la opinión pública, ¿no? Nosotros, por supuesto, que estamos hoy en día
también dentro de lo que es este círculo, ¿no? De los acontecimientos, sobre todo en el medio político, ¿no? Ya sabemos que la parte cultural ya de por sí en estos tiempos se ha olvidado y estos temas no se tocan, muy poco relativamente. Pero los medios políticos, por supuesto, que están pues que arden fuego, ¿no? Y qué es lo que dice el presidente, qué decisiones toma, qué es lo que hizo, qué audiobomba le han descubierto, ¿no? ¿Qué es lo que se dice de este presidente actual de nuestro país? Y también cuáles son las nuevas reglas que se ponen pues en estos tiempos para nuestra constitución política, qué es lo que está accediendo también el Congreso y bueno, la supuesta bancada que iba a haber pues hasta hace poco, pero que no se hizo nada. Y como periodista lo puedo mencionar como en mi humilde opinión, lo único que se quiere para nuestro país es la mejoría. Y para eso es que todos también trabajemos a la par, como periodista. Lo menciono como periodista porque todos debemos trabajar con la objetividad. Me refiero a la verdad. No tratemos de llevar una noticia a pantalla o también por medio radial para que el mundo se mantenga entretenido. Entretenido con mentiras, ¿no? Porque todo es como una cortina de humo. Te vendo esto por esto, ¿no? Para que ya no escuches la verdad, lo que está sucediendo en tu país. Exactamente hoy en día, en mi opinión, estamos hablando de que todos los medios están siendo utilizados, nada más por la conveniencia de cada uno de sus bolsillos. Y esta es mi opinión. Cierro con esto también el tema y la libre expresión en nuestro país, por supuesto, que se da mediante la opinión pública también, porque nosotros tenemos derecho a opinar. Y gracias también al medio periodístico, porque el medio periodístico también tiene poder, por supuesto que sí. Y quiero agradecer y mencionar que este tema de verdad es muy interesante. Por favor, mantengamos también en información acerca de la libertad de expresión a nivel internacional. Muchas gracias.